algo bien importante para nuestra vida, algo bien importante como hijos de Dios, como ministros, como predicadores, como adoradores. Es muy necesario y es muy importante. Lo más importante. Es lo más importante, que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo y andar en el Espíritu también. Es muy importante para nosotros cada vez que nos presentamos en un altar, en una palabra, en una enseñanza, en una adoración. Es muy importante, porque de otra manera entonces no habría sentido o no tendría como resultado el que nosotros solamente hablemos del Espíritu Santo y nunca en nuestra vida lo podamos experimentar. Necesitamos conocer realmente quién es el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a dejar una vez más que mi esposo se presente y entonces continuamos con el programa o la reflexión. Dios les bendiga. Yo sé que ya todas me conocen. Amén. Soy el esposo de Lorena. Amén. Y es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta noche. Sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. El tema es el Espíritu Santo en y a través de la vida de Jesús y de su ministerio. Amén. Como mi esposa decía, es de suma importancia que nosotros como cristianos estemos llenos del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que le demos entrada a todas las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. La palabra de Dios dice que Él nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y hemos aprendido, la semana pasada hablamos acerca de que si Jesucristo lo necesitó, imagínense nosotros. Amén. Si los profetas lo necesitaron, cuánto más nosotros. Si el rey David lo necesitó, cuánto más nosotros, que llegó al punto de decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense, David sabía la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Porque déjame y te digo algo, si no tenemos al Espíritu de Dios, nuestra vida va a ser, ¿cómo te puedo decir? No la vamos a vivir nuestra vida cristiana a plenitud. Vamos a ir a la iglesia, vamos a adorar a Dios, pero solamente vamos a estar incompletos, porque lo que hace a un cristiano, a un hijo de Dios completo, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a estar leyendo Lucas 3, 21 al 22. Después vamos a continuar con Hechos 10, 38 para comenzar esta noche. Amén. Así que vamos a comenzar con Lucas. Amén. Lucas 3:21 en adelante dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. El 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. El Padre hablando, el Padre confirmando, aleluya, y el ministerio de su Hijo que en ese momento iba a empezar. Amén. Él se bautizó y dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos. Amén. Y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como paloma sobre Jesucristo. Y todos conocemos lo que sucedió de ahí en adelante. Amén. Como Dios estuvo con él, como Él estuvo sanando y liberando a la gente. Y ahora vamos a leer Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, solamente venimos siendo como esa vasija o ese instrumento en manos del Espíritu Santo, sino que literalmente y prácticamente no somos nosotros los que hacemos el milagro, solamente somos portadores de ese milagro, de ese poder, de esa liberación, de esa sanidad. ¿Por qué? Por causa del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de continuar, vamos a cantar una alabanza. Lo vamos a hacer a capela,
como sea, pero vamos, tengo en mi corazón esta adoración y vamos a cantarla ahí donde estás. Levanta tus manos, cierra tus ojos, pide al Espíritu Santo que es bienvenido en nuestro corazón, es bienvenido dentro de nuestro hogar, nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestro empleo, donde quiera que nos encontremos en este momento. Señor, tú eres bienvenido a nuestro corazón, Señor. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, ante tu gloria y majestad. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Dile, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu Santo, te anhelamos en nuestra casa. Espíritu Santo, te anhelamos en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Espíritu Santo, anhelamos la llenura de tu presencia, anhelamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Eres la única persona que puede transformar y cambiar nuestro corazón, Señor. Eres la única persona, Señor, que transforma el corazón y la mente del ser humano, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo sobre nuestra casa, Señor. Si por mucho tiempo nuestro cielo, nuestra casa ha estado en oscuridad, ha estado en atadura, ha estado en llanto, en agonía, en tristeza, Señor, que en esta noche, Espíritu Santo, tú caigas sobre cada uno de estos hogares, sobre cada una de estas mujeres, su matrimonio, sus hijos, Señor, que sea la persona de tu Espíritu Santo, Señor, llenando, inundando estos hogares, Señor, inundando estos matrimonios, Señor, estos hijos, estas hijas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada una de ellas, Dios mío. Gracias por el momento que tú nos das en esta hora, Señor, para ser llenos, Señor, para ser llenos, oh Padre, gracias porque han permitido, Señor, y hemos abierto las puertas de nuestra casa para que tu palabra entre, Señor, para que tu presencia habite en medio de nosotros, Dios. Te damos gracias, te damos honra y te damos toda la gloria, Señor. Aleluya. Así que doy la parte a mi esposo para continuar. Amén. Seguimos adelante. Amén. Volvemos una vez más al libro de Hechos. Libro de Hechos 10:38. Amén. Donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Perdónenme si no miro mucho a la cámara, pero es que no estoy acostumbrado. Amén. Pero vamos a seguir. Amén. Ese es el secreto. El secreto es que
Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros para emprender todo ministerio, para emprender cualquier obra que nosotros vayamos a hacer para Dios, amén, aún en nuestro hogar, amén, aún en nuestro matrimonio, aún con nuestros hijos. Necesitamos a Dios en todo, amén, absolutamente todo, en nuestro empleo, si tienes un negocio, en tu negocio, amén, en tu matrimonio, como dije, tus hijos lo necesitan, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, necesitamos a Dios en todo momento, amén. Lo más importante de todo esto es que cuando Cristo fue bautizado por Juan, recuerden que Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesucristo le dijo, hazlo, porque así conviene que se cumplan las escrituras. Era necesario que la palabra de Dios se cumpliera, amén. Y vemos que cuando él fue sumergido, salió, oró, ¿qué fue lo que pasó? Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre su vida y lo ungió con poder, amén. Y como Cristo empieza su ministerio de una forma sobrenatural, porque eso es lo que es el Evangelio de Dios, eso es lo que la palabra de Dios es sobrenatural, amén. No es algo natural o no es algo que no trae señales. Recordemos que cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? La fama de Dios se regó por todo el país, por todo el lugar, por todo el mundo, amén. ¿Por qué? Porque Dios hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales, amén. Como la columna de nube iba con ellos en el día, como la columna de fuego iba con ellos de noche, como Dios abrió el mar rojo, amén, para que el pueblo pasara en seco, como Dios hizo descender maná del cielo, como Dios les dio, amén, comida al pueblo. Dice la palabra de Dios que nunca en los 40 años que anduvieron en el desierto, su ropa se gastó y sus pies se inflamaron por tanto caminar. Nunca pasó. ¿Por qué? Porque Dios tenía control de ellos. El Espíritu Santo estaba en ese lugar con el pueblo de Israel. Aunque ellos, amén, murmuraban, aunque ellos se quejaban todo el tiempo, aunque ellos decían tantas cosas, pero sin embargo Dios estuvo ahí presente. Amén. Entonces ahora vemos que el Espíritu Santo viene sobre Jesús y Jesucristo empieza su obra. Amén. Empieza a lo que él vino, como dice la palabra, que vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Vino a las ovejas o a la casa de Israel, amén, a predicarles el evangelio. Pero ¿qué pasa? La casa de Israel lo rechaza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es donde nosotros entramos, amén, donde nosotros recibimos, amén, de la palabra de Dios, amén. Recuerden que cuando Jesucristo iba caminando, una mujer se le acercó y iba dando voces, Señor, socórreme, socórreme, porque un espíritu, amén, atormenta a mi hija, algo le pasa a mi hija, Señor, por favor, socórreme. Entonces los discípulos se habían, como por así decirlo, ya molestado y le dijeron al maestro, despídela porque viene detrás de nosotros dando voces. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? No, amén. Cuando la mujer se le acercó y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? No es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. Amén. Pero ¿qué fue lo que pasó después? La mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Wow, esta mujer le dice al maestro, no importa, solamente dame un pedacito de lo que ellos desprecian. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces. Porque no entendemos o no conocemos al Espíritu de Dios, no lo tomamos en cuenta como lo deberíamos de tomar. Amén. Como dije al principio, el cristiano o el hijo de Dios o la persona o el ministro, no importando en qué área del cuerpo de Cristo tú te muevas, del reino de Dios, nosotros los movamos, si no tenemos al Espíritu de Dios, estamos incompletos. Somos incompletos, pueblo de Dios. Somos incompletos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, Señor. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Necesitamos hablar conforme al Espíritu de Dios nos dé. Porque hoy en día no podemos hablar cualquier cosa. El Evangelio de Cristo, aleluya, ha sido degradado. Amén. Ya la gente no cree. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cristo lo necesitó. Amén. Para poder llevar a cabo ese evangelio de poder que cambia, que transforma, que restaura, que levanta, aleluya, que sana.
amén, que levanta a un muerto, aleluya, de la muerte. Déjame y te digo algo, todo esto no solamente era para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, está vigente hoy. Amén. Está vigente hoy. Pero lo que pasa es que no le damos entrada suficiente al Espíritu de Dios para que Él haga lo que Él quiera en nosotros. Es un proceso que tenemos que pasar. Amén. Entonces dice, en los tiempos del Nuevo Testamento vemos cómo la venida del Señor Jesucristo, se inicia una nueva era en la obra del Espíritu Santo, en el obrar del Espíritu Santo. Era tan poderoso, era tan diferente que aún los fariseos y los sumos sacerdotes y toda esta gente era algo que chocaba contra su mente, chocaba con lo que ellos supuestamente conocían, pero en realidad no lo conocían. Conocían la palabra de Dios, sí, porque eran maestros de la ley. Amén. El sumo sacerdote conocía la palabra, pero le faltaba el poder. Amén. Al punto que ellos llegaron a meter costumbres de hombres. Santo Dios. Y llegaron a meter cosas de hombres cuando la palabra de Dios no nos permite hacer eso. La Biblia dice que el que le ponga o el que le añade, amén, será maldito. Amén. No nos permite la palabra de Dios. Entonces Cristo los reprende. Más adelante les dice, es que ustedes están siguiendo doctrinas de hombre, costumbres de ustedes, el lavarse las manos, el no lavarse las manos. Amén. Cristo vino a demostrar lo que es el reino de Dios, y nosotros es lo que debemos demostrar en estos tiempos, el reino de Dios. Aleluya. Con todo su poder. La palabra dice que al que cree, estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Amén, en el nombre de Cristo. Amén, seguimos. Amén, dice, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo cuando vino sobre María. Ahí vemos el milagro. Amén. El primer milagro de la concepción de María. Amén. De un nacimiento virginal que iba a nacer el Hijo de Dios. Amén. El Espíritu de Dios vino sobre María cuando el ángel le dijo lo que le iba a pasar. Amén. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Señor, hágase como usted diga. Amén. Hágase como su palabra. Amén. Entonces vino sobre ella. Amén. Eso lo podemos encontrar en Mateo 1:18 y Lucas 1:35. Amén. Ahí para que usted lo vaya apuntando y lo vaya leyendo en su casita. Amén. Pero vamos a seguir adelante. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en autoridad, poder y liderazgo. Recordemos algo bien importante. En el Edén, cuando Adán peca, amén, pero antes de pecar, Dios le entregó la autoridad a él, amén. Él tenía toda autoridad sobre todo animal, sobre toda planta, sobre todo, amén, lo que estaba ahí, él tenía la autoridad. Pero cuando ellos dos pecaron, le entregaron la autoridad al diablo, amén. Le entregaron la autoridad. Recuerden que la palabra de Dios dice que por un hombre vino la muerte. Amén. Pero también por un hombre vino la salvación, vino la vida eterna a todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo en Lucas 3:21 al 22. Amén. Entonces, ¿cómo Él anduvo? Amén. Con poder y autoridad. Aún la gente decía, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Amén. ¿Cómo habla? Habla diferente a los demás. Su forma de hablar es diferente. ¿Qué es lo que pasaba? El Espíritu Santo trayendo convicción a la vida de las personas. No solamente hablaba, no solamente estaba lleno de palabra. Porque es lo que pasa. A veces estamos llenos de tanta palabra, pero no hay poder de Dios en nosotros. Pablo dijo que él prefería ir en el poder del Espíritu Santo que lleno de palabrería. Dice que él no quería ir, amén, solamente con palabrería, sino con demostración del poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, demostrar quién es Dios, demostrar que a quién Dios le servimos, demostrar que nuestro Dios aún reina por los siglos de los siglos, amén, que su trono es inconmovible, que Él está sentado en su trono, aleluya, y que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer, amén. Amén. Me llamó mucho la atención cuando hablábamos y decía que vino sobre María porque era una mujer virgen, para traer algo especial, el Salvador del mundo. Y si nosotros nos ponemos a pensar y lo ponemos de esta forma, el Espíritu Santo busca eso mismo, corazones, corazones limpios, corazones
constrictos, corazones humillados, corazones arrepentidos. Porque de otra manera, si nosotros queremos vivir una vida terrenal y una vida mundana, es como queriendo decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quiero un poco del mundo, pero también quiero un poco del Espíritu. Y la palabra de Dios, y Dios no trabaja así. El reino de Dios es muy claro cuando nos habla, o bien servimos a Dios o bien servimos a las tinieblas, pero no podemos tener las dos partes en un corazón, en un cuerpo, en un espíritu. Por eso el Espíritu Santo, cuando leíamos acerca de esto buscamos y leíamos la historia de María, que vino sobre una mujer pura, una mujer virgen, una mujer que no ha sido dañada, y eso es lo que Dios está buscando, corazones. ¿Y de qué forma se daña un corazón? ¿De qué manera se daña un corazón, una vida? Y por eso no viene el Espíritu Santo. Se daña cuando hay esta clase de pecado, de pensamientos, de orgullo, de altanería, de arrogancia que hay en el corazón del hombre. El Espíritu Santo lo conoce todo, lo ve todo, y si Él está viendo en nosotros un corazón que no está buscando el Espíritu Santo para beneficio de los demás, sino para beneficio de un egocentrismo, sino para beneficio de que nosotros lo tenemos y nosotros queremos ser el centro de atención, y ese no es el punto. El punto es que nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo para la libertad y para la sanidad, para la restauración de los que van a venir en pos de nosotros o de los que nos vamos a encontrar en el camino. Como sucedió con los discípulos. No tenían otra cosa que entregar más que el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Es todo lo que tenían. La pregunta en este momento, ¿qué tenemos tú y yo? ¿Qué es lo que emana de nosotros? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Podríamos decir esas mismas palabras. ¿Sabes qué? No tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, pero tengo el poder del Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotras en este momento decir lo mismo? Y ese es el punto que queremos traer en esta noche. Necesitamos nosotras y los hombres y los jóvenes y los niños, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser portadores del Espíritu Santo, porque al tener nosotros al Espíritu Santo somos portadores de lo que llevaba Jesús, y Jesús llevaba libertad, sanidad, restauración, una vida nueva. Una vida que le cambiaba a la gente. No era para el año que viene y no era para el mes que viene. No, Jesús, con el poder que tenía, con lo que Él habitaba dentro de Él, cambiaba a la gente y lo hacía instantáneamente. A los endemoniados los dejaba en libertad ahí mismo. A los ciegos les daba vista y podían ver. A los sordos escuchaban. ¿Por qué? Porque el poder salía de Él. La pregunta es, ¿qué está saliendo de nosotras en este momento? ¿Qué sale de los ministros cuando suben a los altares? ¿Qué sale de los adoradores cuando suben a los altares? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está saliendo? Y uno de los predicadores en los tiempos de antes decía, no podemos subir al altar si antes no sabemos que el Espíritu Santo ya nos ha hablado. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decimos nada y esperemos hasta que el Espíritu Santo nos hable, nos cambie, nos transforme, nos haga nuevo, nos invista con su poder. Y poder es algo, es una autoridad que se nos delega, es una autoridad que nos da autoridad sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Por eso es muy necesario que tú, yo, nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. En 2 de Corintios 4:7 dice de la siguiente forma: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuchen bien, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Para que no nos gloriemos nosotros, pero que el único que sea glorificado a través de todo esto sea Dios. Siempre Jesucristo le daba la gloria y le daba la honra a su Padre. Amén. Siempre decía, lo que veo al Padre hacer, eso hago. Lo que escuché del Padre, eso digo. Siempre
le daba la gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros solamente somos un barro, como decía mi esposa, somos portadores de esa gloria. Amén. Y algo bien hermoso es en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan del arca del pacto? Amén. De la cual representaba la presencia de Dios. Era la que donde quiera que iba el arca había bendición o había maldición, dependiendo Santo en qué Dios. manos cayera, amén. Porque recuerde que cuando cayó en la mano de los filisteos, ¿qué fue lo que pasó? Dios los hirió. Cuando Israel pierde el arca, amén, los filisteos la tienen en su tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Se empiezan a llenar de tumores, amén. Empezaron a salir, no recuerdo la otra cosa, amén. Creo que eran como cosas que acababan con no me recuerdo el nombre, pero eran cosas que acababan con la cosecha de ellos. La gente se enfermaba, amén. Entonces todo esto pasaba, ¿por qué? Porque la presencia de Dios que representaba el arca estaba en ese lugar. Recuerden que cuando la meten en el templo de Dagón, ¿qué fue lo que pasó? Amén. Dice que la dejaron los sacerdotes, amén, de los filisteos en el templo de Dagón, y cuando vienen al otro día la encuentran a la estatua de rodillas. Una estatua de piedra se arrodilló Dios. ante la presencia de Dios. Amén. Entonces vienen, lo ven, lo vuelven a hacer, lo ponen en su lugar y al otro día lo encuentran decapitado y sin manos. Porque la presencia de Dios es así. Aleluya. Y saben que es triste que Israel pasó 20 años sin el arca de Dios, sin la presencia de Dios. Y no se sentían incómodos. Wow. Amén. Jesucristo no podía pasar ni un momento sin el Espíritu Santo. Cada vez que Él terminaba un día, ¿qué es lo que Él hacía? Se iba a orar. Escuchen lo que dice ahora el libro de Lucas 4:1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Una vez que fue bautizado, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús era guiado por el Espíritu Santo, dirigido. Y es lo que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos. Amén. Ser dirigidos Sí, por el Espíritu Santo de Dios. Yes. Por la persona de Dios, amén, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos ser dirigidos en cualquier paso que nosotros tomemos, amén. ¿Por qué a veces nos salen las cosas mal? Porque no somos dirigidos por Dios, amén. ¿Por qué a veces tomamos decisiones que nos traen consecuencias? A veces nos metemos en deudas en las cuales Dios no nos dirige, amén. Y a veces por eso estamos en aflicción. Por eso estamos a veces hasta en amargura, porque las aflicciones traen amargura de espíritu. Amén. Por eso es necesario que nos dejemos guiar por la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Imagínense, Cristo lleno del poder, porque ya tenía el poder, lleno del poder, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Wow. Amén. El Espíritu Santo lo lleva para ser tentado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cristo, lleno de Él, soportó la tentación. Le dijo al diablo, no solamente de pan vivirá el hombre. Lo enfrentó, lo encaró con la palabra de Dios. Amén. Y fue victorioso. Y lo dejó, dice la palabra que lo dejó. Ahora, si nos movemos más abajo, cuando pasaron los 40 días, donde dice, amén, ahí mismo, en el mismo Lucas 4, pero vamos al 14. Amén, y el encabezado de la palabra de Dios dice, Jesús principia su ministerio. Fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, fue lleno de poder, porque dice el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aleluya. Santo Dios. Es lo que necesitamos. Necesitamos esa hermosa presencia del Espíritu Santo para poder hacer todo esto. Hay tanta gente, amén. A veces vamos a la iglesia y salimos de la misma forma. Salimos igual, tristes, agobiados, desesperados, con los mismos problemas.
a veces con la misma amargura de espíritu, con la misma amargura de alma, enfermos si es que vamos enfermos. Pero cada persona que tenía un encuentro con Cristo era cambiada instantáneamente. Eran transformados al instante, aleluya. Porque la persona del Espíritu Santo hace la diferencia en la vida de un ministro. De una persona, la persona del Espíritu Santo hace la diferencia en nuestras vidas. Si no fuera necesario, Cristo no lo hubiera mandado, el Padre no hubiera dado su promesa. Era una promesa de Dios para nosotros. Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por las arras del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ahora necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Esta generación necesita ver los milagros porque es una generación incrédula. Ya no creen solamente hablando, ya no creen solamente que nosotros les predicamos. Ahora ellos necesitan ver la manifestación de ese poder en la vida de cada uno de ellos. Seguimos leyendo ahí mismo en Lucas 4. Pero ahora vamos al versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Wow. Wow. Imagínense, el profeta Isaías, un profeta mesiánico que eran 700 años antes, había dado esta profecía y había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y viene Cristo aún cuando empezó su ministerio y lo lee, no por casualidad. No por casualidad le dieron el libro, sino para que se cumpliera la escritura, aleluya. De aquel que iba a venir a traer libertad, liberación. De aquel que iba a romper toda cadena, toda atadura, todo yugo se iba a pudrir cuando esta persona llegara. Y sigo leyendo y dice: está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Santo Dios. Este es el ministerio de Cristo, el cual usted y yo también hemos sido llamados a hacer. Necesitamos también que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Amén. Para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. A esa gente que está por allá afuera. A esos niños que están viviendo debajo de los puentes. A estas personas que desafortunadamente han tenido una vida dura. Amén. Han nacido, amén, de una, quizás muchas veces de embarazos no deseados y los regalan o los tiran, porque así es la persona hoy en día. No se toca en el corazón, amén, sino que cuando Cristo vino, quiso dar buenas nuevas a estas personas. Que toda su vida le ha ido mal. Pero cuando nosotros le damos la buena nueva de que alguien lo ama, de que alguien murió por él, la vida de esa persona es impactada y es cambiada al instante. Cuando nosotros le predicamos del Cristo verdadero, de aquel caballero de la cruz, del caballero del Gólgota, de aquel que derramó su sangre por nosotros, aleluya. Dice la palabra: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente quebrantada de corazón hay hoy en día? ¿Cuánta gente que necesita unas palabras de sanidad en su corazón? Su corazón ha sido quebrado, ha sido roto, ha sido lastimado de mil y una formas. Pero Cristo, aleluya, trae su bálsamo, aleluya. Cristo trae su amor sanador, su amor restaurador a través del Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso Dios, es bien importante y
hablar del Espíritu Santo es pensar y tener presente en nuestro corazón que al nosotros anhelar y querer tener al Espíritu Santo, debe de haber una negación al yo, una negación a nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo terrenal. Porque una de las cosas que debemos comprender es que la palabra de Dios dice que Él es en todas las cosas, por todas las cosas y abarca todo, no algunas cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere habitar en una persona, el Espíritu Santo de Dios no solamente quiere un espacio de nuestro corazón, no solamente quiere áreas de nuestro corazón. El Espíritu Santo está pidiendo todo. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra vida, porque es la vida, el cuerpo que se va a mover por la calle, que se va a mover por el mundo. Así que tiene que haber una disposición no tan solo del alma, no tan solo del espíritu, sino una disposición también en nuestro propio cuerpo. ¿Y por qué digo nuestro propio cuerpo? Porque para poder buscar al Espíritu Santo necesitamos una acción de arrodillarnos, una acción de postrarnos en la tierra, en el piso, una posición de negarnos a nosotros mismos aún hasta el sueño. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado desesperadamente al Espíritu Santo en medio de una noche, en medio de la madrugada? Queremos al Espíritu Santo, todo mundo quiere al Espíritu Santo, pero ¿cuántos de nosotros lo estamos verdaderamente clamando y le estamos diciendo, no sé cómo buscarte, pero yo te quiero buscar, yo te quiero anhelar, yo quiero ser llena? Al buscar al Espíritu Santo, ten en mente, mujer, ten en mente, varón, si nos estás mirando, es que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Ya no existe el deseo de Lorena, ya no existe el deseo de Emanuel, ya no existe la propia voluntad de Lorena, ahora existe la voluntad y el propósito del Espíritu Santo. Y muchas veces la voluntad y el propósito del Espíritu Santo no nos va a gustar. No nos va a gustar y no vamos a querer ir en pos de eso, pero queremos la llenura. Y por eso la palabra de Dios dice que estos hombres se negaron a todo. Se negaron a todo, tuvieron que dejarlo todo. Tuvieron que tomar su cruz, tuvieron que tomar todo aquello y empezar a seguir al maestro. Empezar a seguir al hombre que les iba a dejar a la guía, al consolador, al sanador, al restaurador, al maestro. Por eso es que es muy necesario que nosotros tengamos en mente, quiero al Espíritu Santo, pero al anhelar al Espíritu Santo tengo que negar toda voluntad de hombre, toda voluntad humana, porque lo humano, lo terrenal no se lleva con lo espiritual. Acuérdate que cuando la mujer samaritana hablaba con Jesús, dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No es que nuestro espíritu va a estar adorando dos clases de dioses o dos clases de personas. No, debemos adorar solamente una persona, y esa es la persona de Cristo, la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Son las únicas áreas que debe ocupar nuestro enfoque. Así que, y les digo esto porque muchas veces cuando nosotros queremos seguir al Espíritu Santo, lo primero que va a relucir en nuestra vida es que yo estoy bien y no necesito ser cambiada. Yo estoy bien y no hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas. Claro que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, transformadas, mudadas a una nueva mujer, a un nuevo hombre. No podemos tener en nuestro corazón al Espíritu Santo y al diablo a la misma vez. Porque o nos llenamos de uno o nos llenamos del otro, pero a los dos no lo podemos tener en el corazón. No lo podemos tener. O le damos todo el corazón a Dios o le damos todo el corazón al diablo, pero no lo podemos tener los dos en el mismo lugar. Dios necesita corazones santos, corazones puros,
corazones apartados. Cuando hablamos de la santidad, no solamente estamos hablando de una santidad interna o una santidad externa. Estamos hablando de que vamos a separarnos y vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros pretendemos tener al Espíritu Santo, pero nuestra lengua es perversa. Nuestro pensamiento es perverso. Somos prejuiciosos, somos ávaros, somos malos. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede venir a habitar en un corazón que está lleno de malicia? Un corazón que está lleno de prejuicios. Un corazón que ni siquiera busca a Dios, que ni siquiera anhela la presencia de Dios. Así que es muy importante que en este tiempo que estamos buscando al Espíritu Santo, le pidamos, ¿sabes qué? Si yo he pensado que estoy bien, tú lo sabes todo y tú lo escudriñas todo, cámbiame, transfórmame, hazme nueva, hazme nuevo. Entonces podemos ser portadores de los milagros, como decía mi esposo. Entonces podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha lo que dice. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar, para libertar, para sanar. El Espíritu de Dios no está sobre nosotros para juzgar, para matar, para herir. No, ese no es el trabajo del Espíritu Santo, ese no es el trabajo de nosotros. Nuestro trabajo es llevar la libertad a los cautivos, a los sedientos, a los hambrientos. Ese es nuestro trabajo, ser portadores del Espíritu Santo. Y vemos que cuando Cristo abre este rollo, amén, y la palabra de Dios se abre ahí donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo sé que muchos sabemos acerca, y hemos leído en la palabra de Dios, que en ese tiempo los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ponían cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Pero sin embargo vemos que la palabra dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no se quebrantaba en su corazón porque no podían cumplir con lo que los sacerdotes les decían? Amén. Ellos se quebrantaban y me imagino que aún se agobiaban y decían, ¿cómo te puedo agradar, Señor, si no puedo cumplir con todo esto? Amén. A pregonar libertad a los cautivos. Amén. Mucha gente era cautiva, amén, por lo que estas personas imponían sobre ellos. Cuando Jesucristo dijo, llevad mi yugo es ligero, mi carga es ligera, es fácil, llévenla, tómenla. Pero sin embargo ellos ponían cosas o cargas o los hacían hacer cosas que ni aún en la palabra de Dios estaban. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente dice, y vista a los ciegos. Había mucha gente ciega espiritualmente. Y más adelante vemos que también habían ciegos físicamente que Cristo los sanó. Todos los que se toparon con Él. Amén. Cristo los sanó. Pero la gente ciega, amén, era la gente que no quería ver más allá de lo que en la palabra de Dios había. Amén. Me llama la atención cómo Josué se pegó tanto a Moisés que el sucesor fue él. Que cuando Dios quita a Moisés, amén, entra Josué y le dice Dios a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Y vemos cómo este varón, cómo este muchacho lleno del poder de Dios, cómo introdujo a Israel a la tierra prometida, cómo acabó con ejércitos, amén, cómo le ordenó a la luna y al sol que se detuvieran para poder acabar con sus enemigos. Hubo una ocasión que un ángel se le presentó y Josué le preguntó, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Era el poder que estaba en él. Era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Amén. Para hacer la obra. Y entonces vemos que hay, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente hoy en día hay oprimida? Por los mismos ministros. Por las mismas personas que desafortunadamente sacamos la palabra de Dios fuera de contexto y empezamos a oprimir a la gente.
Empezamos a decirle cosas que ni siquiera están basadas en la escritura de Dios. Porque todo, absolutamente todo, lo tenemos que llevar a la luz de las escrituras. Amén. Esa es la regla de oro. Amén. Todo tiene que ser pasado por la balanza de la escritura, de la palabra de Dios. Amén. Porque en ella encontramos la vida. Porque ella habla de ¿quién? Habla de Jesucristo, del que estamos hablando en este momento. Amén. Entonces hay mucha gente que está oprimida, pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a llevar este tesoro que está en nosotros, que somos barro, para que ellos sean liberados de todo esto? Ese era el ministerio de Cristo. Libertar, sanar, restaurar, aliviar a los que estaban oprimidos. ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Qué hermoso nuestro Señor. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder, lleno de gracia. Cómo dejó su trono, cómo se negó a sí mismo, cómo dejó todo lo que él tenía allá con el Padre para venir a meterse a un cuerpo. Amén, a un cuerpo humano y traernos esta verdad. Y traernos esto maravilloso. ¿Para qué? Para predicarnos el año agradable del Señor. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar el año agradable del Señor. No todo es juicio. Sí, Dios trae juicio. Sí, hay que anunciar, amén. Hay que poner a la luz el pecado. Sí, hay que decirle a la gente que si no se arrepiente, hay un lago de fuego, hay un infierno que lo espera. Pero también hay que hablarles del amor de Cristo. Hay que hablarles de que Dios restaura, de que Dios levanta, de que Dios transforma, de que Dios cambia, de que cuando la persona del Espíritu Santo viene sobre tu vida, eres mudado a una persona diferente. Aleluya, Dios. Amén. ¿Dónde está el amor de Dios? Cristo fue un ser lleno del amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y seguimos bajando ahí mismo en Lucas 4:31. Dice: descendió Jesús a Capernaum, amén, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Amén. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén. No era como los escribas, no era como los fariseos, no era como los sacerdotes, sino que lo que él decía era un impacto en la vida de la gente. Cuando la palabra salía de la boca de Cristo, aleluya, era un impacto que impactaba los corazones. ¿Por qué? Porque traía el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso es lo que necesitamos. El ministerio de Cristo es la guía de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y sigo leyendo. Amén. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres tú? El Santo de Dios. Imagínense. ¿Cómo es posible que una persona dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, estaba endemoniada? Exacto, Dios. Y quizás levantaba las manos. Y quizás aplaudía, daba diezmo, daba ofrenda. Pero sin embargo estaba endemoniado. Pero cuando el poder de Dios llegó, Aleluya. lo puso en manifiesto. Santo Dios. Cuando el poder de Dios llegó, aleluya, no le quedó a este demonio más que manifestarse y decirle: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra mí? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Israel. Eres el Santo de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo llega a un lugar, todo tiene que cambiar. Los que están, amén, los que están poseídos, o los que están bajo influencia satánica, o los que están con demonios, tienen que ser libres. Amén, sí, Señor. Porque para eso vino el Espíritu de Dios sobre Jesucristo. Aquí estamos viendo que la palabra de Dios se cumple para traer libertad. Ese era el ministerio de Cristo. Poderoso. Amén. Cristo no tuvo un ministerio pasivo, era un ministerio lleno del poder y la gloria de Dios. Amén.
Aún en el monte de la transfiguración, cómo Cristo se transfiguró de tanto poder que había en Él, aleluya. Pero ese poder no vino de un ratito. No vino de la noche a la mañana, fue un proceso que Cristo tuvo que hacer. Oraba, ayunaba, se negaba a sí mismo por el Padre. Amén. ¿Qué estamos nosotros dispuestos para movernos en este ministerio, el cual también somos llamados? Pero ¿qué estamos haciendo? Amén. Jesús fue y resucitó por el Espíritu, fue resucitado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu lo resucitó al tercer día. Amén. Eso lo podemos ver en Romanos 1, 3 al 4, Romanos 8, 11. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue entregado por nosotros los pecadores, el Espíritu de Dios vino sobre él al tercer día y lo levantó, lo resucitó. Amén. Jesús instruyó a sus discípulos a través del Espíritu Santo, que les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan ustedes? Yo soy de México, de Veracruz, y allá por estas fechas de Navidad, amén, comprábamos cohetes. Amén. Y ustedes saben, bueno, no sé si en sus países, amén, pero había, algunos le llamábamos palomas, otros eran cañones, otros eran como, le llamaban metralleta porque venían como en un paquetito rojo y traía bastantes cohetes, amén, y explotaban y uno de niños se divertía bastante, pero era triste cuando estos cohetes, la pólvora venía mojada, amén, le prendíamos la mecha y nada pasaba. Nada pasaba. Lo aventaba uno y salía uno corriendo y esperando uno que eso explotara, pero no hacía nada, nomás puro humo. Amén. Y eso es lo que pasa hoy en día. No tenemos el poder dunamis. Amén. El poder de Dios. No lo tenemos. Cristo dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu de verdad. Es necesario que yo me vaya. Ustedes, le dijo a sus discípulos, ustedes están moviendo en la autoridad que yo les he dado. No hay poder sobre ustedes, solamente es la autoridad que yo les he dado. Es lo que se está moviendo en ustedes, pero cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, van a ser diferentes. Amén. Van a ser una persona completamente diferente. Y es lo que nosotros necesitamos, movernos en el ministerio que se movió Jesucristo. En Cristo habita la plenitud de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Él habita todo. Y si nosotros lo tenemos dentro de nosotros, y si nosotros estamos en Cristo, también lo tenemos todo. Amén. Pero hay prácticas que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que leer su palabra, tenemos que alabar a Dios, tenemos que adorar a Dios. O sea, el ministerio de Cristo es tan intenso, es tan grande, amén, que no nos alcanzaría el tiempo para hablar a Él, no nos alcanzaría esta vida. Juan dijo, amén, que si se hubieran escrito libros con todo lo que Cristo hizo, ni aún el mundo lo podría contener. Porque era tanto lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Cuando escupió, hizo lodo, lo untó en los ojos a la persona. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la suegra de Pedro cuando la resucitó. ¿Qué no hizo el Maestro? Amén. ¿Qué no hizo nuestro Señor Jesucristo? Tantas cosas. Porque era lleno de la persona del Espíritu Santo. Y es triste, amén. Es triste que no lo tratemos al Espíritu Santo como lo que Él es, una persona.
que no le demos la atención que Él merece. Lo queremos como amigo, pero no queremos pasar tiempo con Él. Queremos ser llenos de Él, pero no tomamos el tiempo para llenarnos. Queremos hacer milagros, sanidades, prodigios, movernos en estos dones espirituales, pero no queremos al que los da. Santo Dios. Son dones del Espíritu Santo. Necesitamos su llenura a gritos. Este mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, sean revelados. La creación gime. Poderoso Dios. La creación gime por que los hijos de Dios se revelen y traigan la verdad a este mundo. Necesitamos la llenura de su Espíritu. Aleluya. Es bien importante, y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a doblegar nuestro corazón, que nos ayude a doblegar esta carne, esta vida. Y muchos de nosotros en este tiempo podemos ver y podemos ser testigos de que hablamos de un avivamiento y queremos un avivamiento. No hay nada malo en desear eso, no hay nada malo en querer eso. La cuestión es qué estamos haciendo para que este avivamiento suceda. ¿Qué estamos haciendo para que este avivamiento llegue a nuestras vidas? Si nosotros no podemos dar una mirada al pasado, dar una mirada allá atrás donde había y existían estos hombres que no sabiendo nada, no entendiendo nada, aún algunos de ellos siendo borrachos, siendo adúlteros, siendo hombres y mujeres sin letras, sin estudios, pero había un deseo, había una pasión, había un anhelo, y el que no lo tenía, el Espíritu Santo lo implantaba en el corazón de estos hombres. Y por eso es que sucedió el avivamiento en Argentina, el avivamiento en la calle Azusa, el avivamiento en muchos lugares, en Australia. ¿Por qué sucedían estos avivamientos? Porque había hombres pagando el precio. Había hombres que subían a la montaña, allá donde nadie quería ir. Había hombres, había mujeres que eran valientes, había mujeres que no conocían los caminos, pero eran guiadas por el Espíritu Santo, eran guiadas por la palabra de Dios. Eran hombres y mujeres valientes que, aunque no tenían las posibilidades, no tenían cómo andar, no tenían cómo conducirse, pero tenían el Espíritu Santo. Amén. Tenían el poder, tenían la guía, tenían lo más importante, y por eso es que fueron usados. Por eso es que trajeron el avivamiento a las ciudades. Nosotros queremos un avivamiento en nuestras ciudades, pero la pregunta es, mujeres, ¿cuántas de nosotras y cuántos hombres están pagando el precio? Y no estoy hablando de las enfermedades, de muerte, de todo malo. No, estoy hablando de que aún se nos hace difícil doblegar nuestra vida, doblegar nuestras rodillas. Se nos hace difícil sacar todo aquello del corazón, todo aquello que impide que el Espíritu Santo venga y more en nosotros. Se nos hace difícil. Y por eso es que hasta estos tiempos no hemos podido tener el avivamiento. El avivamiento no es otra cosa más que el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo. ¿Quién fue que le preguntó y le dijo si esos huesos vivirán? Eliseo. El profeta Ezequiel. Imagínate, estamos en un mundo, si nosotros ponemos atención, estamos en un mundo donde ya ni siquiera hay carne en los huesos, están los huesos secos. Hay huesos secos andando por las calles, y también hay hijos de Dios andando por las calles igual de secos,
¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, no tenemos al Espíritu Santo. Y mi esposo decía, lo necesitamos con urgencia. Amén. Lo necesitamos con urgencia, no lo necesitamos para poder traer ese avivamiento primeramente al hogar. Necesitamos al Espíritu Santo para traer el avivamiento al hogar. ¿Por qué? Porque hay hombres que están dormidos, hay mujeres que están dormidas, hay hijos que no le sirven a Cristo. Necesitamos el avivamiento en nuestros hogares, mujeres. Lo necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo avive nuestra vida para poder avivar a los que nos rodean, para poder avivar el matrimonio, para poder avivar a nuestros hijos, para poder avivar el ministerio. Lo necesitamos. Necesitamos desesperadamente la llenura del Espíritu Santo, mujeres. Pero muchas veces nosotros queremos depender de la oración de mi esposo. Quiero depender de la oración de mi madre, la oración de mi amiga. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento voy a tomar esa decisión y decirle, ¿sabes qué? Esa es la manera que él te busca, esa es la manera que ella te busca. Yo quiero buscarte, yo quiero experimentarte, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Entonces vamos a notar el cambio, entonces vamos a tener ese avivamiento en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Mujeres y hombres de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Estamos en tiempos en que la gente ya no solamente quiere escuchar la palabra de Dios. Mi esposo decía, sino que quieren ver la manifestación, quieren ver los milagros, quieren ver lo que Dios puede ser. Amén. Necesitamos ser llenos. Los brujos hacen lo mismo. Ellos pueden hacer cosas, ellos pueden levantar quizás una persona, pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos hacer estas clases de milagros, de avivamiento en nuestras ciudades. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestra vida. Entonces el mundo conocerá quién es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Poderoso Dios. Amén. Creo que hasta aquí llegamos. Amén. Solamente quiero leerle Zacarías 4:6, donde dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él hace a través de nosotros. Amén. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino lo que Él hace a través de nosotros. Amén. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No dice que Él pone, Él produce. O sea, que Él hace que nazca dentro de nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Ahora, amén. La iglesia de Hechos, cuando nace la iglesia en Hechos, amén, era una iglesia llena de poder. Santo Dios. Cristo nos enseñó cómo tiene que ser el ministerio de cada ministro. Esa es la forma que nuestros ministerios o que nosotros como ministros de Dios tenemos que ser. Él nos puso la guía, amén. Él nos dejó la forma de cómo tiene que ser. Ahora en el libro de Hechos nos enseñan los apóstoles, los discípulos de Cristo, cómo tiene que ser la iglesia. Si comparamos la iglesia de hoy en día con la iglesia de Hechos, estamos muy lejos. Santo Dios. Amén, estamos muy lejos. Nos dejaron ejemplo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. ¿Qué no hizo Pablo? ¿Qué no hizo Pedro? ¿Qué no hicieron los apóstoles? Amén, los diáconos, Esteban, Felipe, llenos del poder de Dios. ¿Qué no hacían ellos? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Amén. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la imagen que toda iglesia tiene que tener hoy en día. Amén. Tenemos que llevar este evangelio de poder y gloria a toda nación.
Nuestro Dios no es un Dios con límites, no. Nuestro Dios no conoce límites. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Aleluya. Amén. La vida de Eliseo, el profeta Eliseo, ¿qué no hizo este varón? Resucitó muertos, sanó leprosos, hizo flotar un hacha. Amén, por la palabra de él. Amén, un ejército fue, amén. O sea, la guerra terminó, la ciudad estaba sitiada. Él dijo, mañana por esta hora, aleluya, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios, amén, en él. Tenía el poder, la gloria de Dios, sí, estaba, Señor, sobre su vida. Amén. Anhelemos al Espíritu Santo. Amén. Anhelemos la presencia de Dios. No solamente es con ir a la iglesia, adorar a Dios, escuchar la palabra y regresar, no. Hay algo más que tenemos que hacer, hay algo más que tenemos que buscar, amén, y es la presencia de Dios. Sí, imitemos a esos hombres que han llegado a ese punto. Amén. A estas personas que se negaron a sí mismos por agradar a Dios. A ese punto tenemos que llegar. Amén. En Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él nos da su espíritu con medida. Hasta donde nosotros nos humillemos es hasta donde Dios nos va a exaltar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendecimos su vida. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Que sea Dios tomando el control de todas las cosas y que sea Dios dándonos las fuerzas a cada uno de nosotros para poder buscar su presencia, para poder ser llenos de sabiduría, de entendimiento, para poder ser portadores del poder de Dios, del Espíritu Santo. Que a través de tus manos, a través de tu vida, el Espíritu Santo sea usándote para sanar, para restaurar, para libertar todas aquellas almas que necesitan ser libres, que necesitan ser sanos. Amén. Así que mujeres, Dios me las bendiga, Dios me las guarde. Gracias a todas las que estuvieron aquí con nosotros en este tiempo. Había visto unas peticiones, ahora mismo no las puedo ver porque quedaron hasta arriba, pero vamos a estar orando por la petición que hayan dejado. Amén, que Dios sea tomando el control sobre todas las cosas. Vamos a creerle a Dios que este año nuevo quizás sea igual, siga la pandemia, sigan los problemas, siga la tormenta, pero nuestro Dios también va a continuar siendo Dios en el año que viene. Él no cambia, Él no sube y baja, Él es el mismo. Nosotros somos los que tenemos que seguir confiando y creyendo en la promesa, en lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida, en lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. Así que vamos a estar orando. Déjame ver si puedo ver la petición que habían dejado. No puedo verlo. Amén. Transmitimos todos los jueves, estamos hablando acerca del Espíritu Santo todos los jueves a partir de las 8:30. Los siguientes días mayormente yo me conecto por las mañanas. Cuando mi esposo tiene la oportunidad de conectarse por las mañanas, pues obviamente también lo hará de igual manera, pero por ahora los jueves nos conectamos con el tema del Espíritu Santo. Amén. Así que gloria a Dios por este tiempo. Honramos la persona del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ivonne, Dios te bendiga. Gracias por sus oraciones. Gracias por mantenernos ahí en esta oración. Y podemos ver que Dios es un Dios de milagros porque mi esposo es un testigo de ese milagro. Amén. Para la que no sabía, mi esposo fue sano. Dios lo sanó. Dios hizo algo maravilloso en su vida. Amén. Amén. Dios lo sanó. Él estuvo enfermo. Él estuvo
mal de salud por lo que está sucediendo, por el contagio, el virus, esta enfermedad de muerte, pero en medio de todo eso, Dios es grande y Dios es poderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sanarnos, libertarnos, levantarnos, aleluya. Amén, así que le voy a pedir a mi esposo que nos cierre, que ore por nosotras en este momento, en esta noche. Amén, Dios me las bendiga, Dios me las guarde y sea Dios abriendo puertas de oportunidades y cerrando toda puerta que Él no ha abierto. Amén. Amén. Padre, te damos toda gloria, toda honra, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por las personas, por la vida de las personas, Señor, que se conectaron en esta noche, Señor. Yo le pido que usted los bendiga, Señor amado, que usted los guarde mientras duermen, Señor amado. Que si alguien, Padre mío, tiene necesidad de algo, Señor, que usted les supla conforme a sus riquezas en gloria, Señor amado, aleluya. Padre, yo sé que alguien puso, Señor, una petición por sanidad, Señor amado, aleluya, Padre. Declaramos, Señor, tu palabra, Señor, aleluya, sobre esa enfermedad, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve la sanidad, Señor. Tu palabra dice que por la llaga de tu Hijo Jesucristo, esa persona ya es sana en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaramos la sanidad de Cristo sobre su vida, Padre, por tu palabra, Señor amado. Lleva sanidad, Espíritu Santo, a la vida de esta persona, Señor. Te pedimos, Señor amado, que cada día, Señor, podamos buscarte más, que cada día nos neguemos, Señor, a nosotros mismos, Padre, que busquemos más de tu presencia, Padre. Bendecimos la vida de cada persona que nos escuchó en esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Toda la gloria, toda la honra es tuya. Nosotros no somos nada, Señor. Usted es el grande, usted es el poderoso, Señor. Usted es el todo, Dios mío, aleluya. Y a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Dios me las bendiga y hasta la próxima. Chao.